Hola, mi nombre es Daniel Valencia y conmigo vamos a desarrollar el curso de psicología. En esta clase vamos a desarrollar los temas de la psicología como ciencia y los procesos cognitivos. La psicología es una ciencia que estudia los procesos psicológicos a través de sus manifestaciones en conductas observables. Es decir, los procesos psicológicos representan la realidad. Esta realidad se manifiesta a través de acciones observables que conocemos como conductas. Por ejemplo, estar alegre es un estado subjetivo interno que estaría reflejando quizá alguna situación agradable a la cual estamos enfrentando. Y esta alegría usualmente se puede manifestar en una sonrisa, en una risa, en una carcajada. Entonces, el objeto de estudio de la psicología vienen a ser los procesos psíquicos. Estos procesos psíquicos se clasifican en procesos cognitivos, y los procesos cognitivos son aquellos que nos permiten representar la realidad con cierto nivel de objetividad. Por ejemplo, si decimos que todos los perros son vertebrados, es algo que se conoce, se sabe, y que no está sujeto a opinión, a comentario, ¿no? Sino es algo que se puede constatar en la realidad. Decir que 3 por 3 es 9 también, ¿no? No está sujeto a opinión, comentario, ¿no? Subjetivo, sino es una realidad que se puede constatar. Para conocer la realidad experimentamos, por ejemplo, la sensación, ¿no? Como proceso psicológico, la percepción, la memoria, el pensamiento, la imaginación. Todos estos procesos psicológicos nos permiten conocer la realidad exterior o interior también, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos reconocer que nos sentimos con hambre o con sed, ¿no? Y eso es una realidad interior. O podemos conocer, ¿no? La realidad externa, el color de una pared, ¿no? De repente, digamos, si es de día o es de noche, ¿no? Podemos representar la realidad en nuestra conciencia para conocer con cierto nivel de objetividad lo que ocurre en nuestro entorno. Sin embargo, también tenemos procesos afectivos. Estos procesos afectivos surgen de la relación de correspondencia o no correspondencia entre nuestras necesidades y el medio. Cuando tenemos hambre, por ejemplo, es un estado de carencia, ¿no? Requerimos alimento. Y el hambre se experimenta de manera subjetiva como incomodidad, irritación, ¿no? Es algo desagradable experimentar hambre. Pero si conseguimos alimento y comemos un plato de comida muy delicioso para nosotros, experimentamos satisfacción, agrado, ¿no? Placer. De tal manera que siempre en los procesos afectivos vamos a experimentar estados de agrado o desagrado. Y ahí, por ejemplo, tenemos a las emociones, ¿no? Experimentamos miedo, ¿no? Cólera o placer, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Podemos experimentar la amistad, ¿no? El cariño o el odio, el rencor. Estados de ánimo, ¿no? Podemos experimentar de repente buen humor, optimismo o de repente tristeza, pesimismo. Y en las pasiones también, ¿no? Podemos experimentar de repente pasiones hacia algún objeto determinado, ¿no? Alguna situación determinada. Bien, cuando se hace referencia a procesos conativos, se refiere entonces a procesos psicológicos que orientan nuestra actividad en función a motivos, metas, deseos. Por ejemplo, estudiar con el fin de postular e ingresar a la universidad es una meta que nos planteamos, ¿no? Ser profesionales, ¿no? Ser universitarios, ¿no? Alcanzar una vacante, rendir el examen con éxito. En esa medida toda nuestra conducta está siendo orientada para alcanzar dicho objetivo, dicho fin. Vemos, por ejemplo, acá en esta señal nos dice que la pregunta número 1 hace referencia justamente a estos temas que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces vamos a ver la pregunta número 1, ¿no? Nos dice: respecto a la clasificación de los procesos psíquicos, señale la relación correcta. Permiten reaccionar ante la realidad aproximándonos a unos elementos y evitando otros, ¿verdad? Cuando hablamos de aproximación,
de agrado o desagrado, aceptación o rechazo, nos referimos básicamente a procesos afectivos, ¿no? Entonces la 1 sería la C, ¿no? Procesos afectivos. Generan estados de afectación polarizados hacia el agrado o el desagrado, ¿verdad? La afirmación 2 permite entender una representación, noción o imagen de lo que nos rodea, ¿no? O sea, tratamos de representar la realidad en nuestra conciencia bajo la forma de imágenes, ¿no? Entonces, eso está correspondiendo justamente con los procesos cognitivos, ¿verdad? Que representan la realidad para captar sus cualidades de manera particular o general. Permiten iniciar nuestras conductas o impulsar nuestro comportamiento hacia un objetivo, ¿verdad? Hacia una meta, un deseo. Vienen a ser los procesos conativos, ¿verdad? Conativos, los 3 procesos conativos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E, ¿no? La E. 1C, 2B, 3A. Bien. Entonces hemos visto en esta primera diapositiva la psicología como ciencia y también cuáles son los procesos psicológicos, cognitivos, afectivos y conativos y cómo esto se manifiesta a través de conductas. Vemos ahora el siguiente tema, que viene a ser los métodos de la psicología. La psicología, con el fin, ¿no?, de obtener conocimientos válidos que puedan ser utilizados para ayudar a las personas o para conocer bien el psiquismo humano, va a utilizar un conjunto de procedimientos que siguen pautas, reglas determinadas, ¿no?, con el fin de alcanzar objetivos de estudio. De tal manera que uno de los primeros métodos son los métodos descriptivos, ¿no?, que solamente lo que buscan es justamente eso de dar cuenta de cómo se presentan los hechos de la realidad psicológica, ¿no? O sea, describe las características, ¿no?, registra las características tal como ocurren. Sin embargo, cuando se habla de métodos explicativos, lo que busca es establecer relaciones de causa-efecto entre dos variables para poder explicar si alguna metodología, ¿no?, algún procedimiento puede ser válido, lícito, para provocar algún cambio en las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no?, los métodos de estudio permiten incrementar el rendimiento académico en estudiantes, ¿no? Ahí los métodos de estudio sería una variable que se manipula para ver si estos métodos de estudio utilizados por los estudiantes pueden incrementar su rendimiento académico, ¿no? Y su rendimiento académico sería la variable dependiente, ¿no? Esa sería más o menos la idea de un método explicativo. Y el método correlacional es muy parecido, pues, a un método descriptivo, ¿no?, que busca establecer una relación estadística entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer: a mayor cociente intelectual, ¿habrá mayor rendimiento académico? Es probable que sí, ¿no? Entonces, pero eso no basta decirlo, ¿verdad? En psicología no basta que yo diga que es lógicamente válido, sino tengo que demostrarlo en una evidencia empírica a través de la medición de estas dos variables. Podemos sospechar que a mayor ansiedad habrá menor rendimiento académico también, ¿verdad? Una persona ansiosa de repente no puede procesar bien la información, puede equivocarse. Entonces, a mayores niveles de ansiedad puede ser que ocurra menores niveles de rendimiento académico. Pero eso, como te digo, tiene que ser probado a través de una evaluación de variables, ¿no?, psicológicas con algunos instrumentos, ¿ya? Bien, vamos a ver acá, por ejemplo, los métodos descriptivos. Encontramos acá a la observación. La observación es la descripción y el registro sistemático de conductas. Cuando se trata de la extrospección, observamos conductas externas al sujeto observador. Por ejemplo, un psicólogo podría observar las conductas de un niño del cual se sospecha que es autista, ¿no? Entonces el psicólogo tiene que observar a través de una guía de registro, ¿no?, una guía donde va a ir marcando los comportamientos que observa. Pero a veces también se le puede pedir a la persona que se haga un autorregistro, algo así como una memoria o un diario, ¿no?, de incidencias ante algunos eventos que pueden causarle incomodidad, ¿no? Por ejemplo, si una persona depresiva, ¿no?, se le dice, bueno, cada vez que te sientas muy triste, trata de escribir todo lo que ocurra en tu mente, ¿no? Exprésalo, ¿no?, en tus palabras, ¿no?,
a través de algunas preguntas que se le puede formular, ¿no? Y se puede preparar para él. Entonces, en este caso, la persona está haciendo una autoobservación de lo que ocurre en su interior. Eso se llama introspección. También es válido para el estudio de la psicología. Vemos acá la pregunta número 2, ¿no? Nos indica acá que hay una indicación de que podemos desarrollar esta pregunta, ¿no? Dice, los métodos de observación como la introspección y la extrospección tienen como finalidad fundamental, y tenemos que elegir la alternativa correcta que corresponda con esa finalidad. ¿Establecer relaciones de causalidad entre dos fenómenos? No, ¿verdad? Porque en el caso del método de la observación solamente tiene que describir y registrar, no establecer relaciones de causa-efecto. Quien establece esas relaciones causales es el método experimental, los métodos explicativos. Los métodos descriptivos no cumplen con ese propósito, ¿eh? Entonces acá la B, ¿no? Explicar una conducta o su comportamiento a partir de su registro. Claro, se podría explicar una conducta si es que establecemos una relación causal entre dos variables, pero lo que hace el método de la observación solamente es describir, por lo tanto no sería prudente decir que explica. La C, ¿no? La descripción de la conducta objetiva o encubierta, ¿no? Eso sí es más ligado a la psicología como método de la observación, ¿verdad? Porque hay una conducta externa, objetiva de un sujeto, o quizá una conducta interna, encubierta, ¿no? Que puede estar expresando. Entonces la C sería lo más adecuado. La D dice, ¿no? Cuantificar un proceso psíquico a través de procedimientos estadísticos. Eso viene a ser de repente lo que hace la psicometría, ¿no? El uso de pruebas psicológicas para cuantificar el comportamiento en indicadores matemáticos estadísticos. La E, ¿no? Obtener la anamnesis de la entrevista del sujeto observado. La anamnesis justamente es la historia clínica de una persona, cómo se ha desarrollado, y eso corresponde justamente con el método o la técnica llamada la entrevista, ¿no? La entrevista. Por lo tanto, lo que más nos aproxima es la C, ¿no? La C como criterio más propio de la observación como método. Bien, volvemos a nuestra diapositiva, seguimos el desarrollo. Acá, por ejemplo, también vemos que existe un método genético, ¿no? Este método genético ha sido motivo de preguntas en la uni en algunas ocasiones. El método genético hace referencia a la descripción y registro sistemático de los comportamientos a lo largo del ciclo vital. Entonces, si observamos a un recién nacido y a ese recién nacido observamos cuáles son los sonidos ¿no? que emitan a través de su comunicación con los adultos, y vamos registrando cuáles son los los sonidos digamos, de petición, ¿no? de ayuda, ¿no? de hambre, etc. Y vamos configurando cómo se desarrolla el lenguaje, ¿no? en este recién nacido, o en varios recién nacidos, desde que tienen realmente algunos días de nacido hasta que tengan 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de un método longitudinal, ¿no? Estudiar en un periodo de tiempo cómo se desarrolla una función psicológica, ¿ya? El pensamiento, la memoria, puede ser, ¿no? La percepción. En estos métodos genéticos vamos a encontrar uno que es longitudinal, cuando estudiamos a una persona o un grupo de personas durante un solo periodo de tiempo. Por ejemplo, imaginemos que se nos ocurre estudiar la inteligencia de los pequeños desde los 3 años hasta que tengan 10 años. O sea, durante esos 7 años yo voy a estudiar la inteligencia de estos pequeños, evaluándolos quizá cada 6 meses o cada año, ¿no? De repente, ¿no? Entonces realizo evaluaciones anuales. Eso sería el método longitudinal. ¿Sí? Sin embargo, otra alternativa es el uso del método transversal, ¿no? Si yo voy a estudiar durante un periodo muy largo de tiempo, lo que puedo hacer es segmentar a esa población en edades, ¿no? Niños que tengan 3 años, niños que tengan 4 años, 5 años, 6 años, hasta que cumplan 10 años, y cada pequeño grupo le evalúo su inteligencia y me hago una idea de cómo se desarrolla la inteligencia en niños de 3 a 10 años. O sea, en un solo año estudié la inteligencia de niños de 3 a 10 años.
¿verdad? Pero usando grupos distintos, que sean muy parecidos, ¿no? De repente en cada grupo, ¿no? Niños de 3, de 4, de 5, de 6, ¿no? Hasta que sean 10 años, ¿no? Son pequeños grupos que yo estudio, entonces he realizado el método genético transversal, ¿verdad? Veamos acá, entonces, ya cuando se habla de métodos explicativos, se hace referencia a la relación causa-efecto, ¿no? Pero también vamos a encontrar el método llamado la psicometría. La psicometría viene a ser entonces un conjunto de técnicas que permitan la construcción de pruebas psicológicas o los llamados test bajo procedimientos estadísticos. Estos procedimientos estadísticos permiten que la evaluación que se realice tenga cierto nivel de estabilidad, de confiabilidad y de validez. Entonces acá, ¿no?, son características importantes de los test psicológicos: su confiabilidad, su estabilidad, su validez, su propósito para el cual han sido creados, y que toda medición siempre es indirecta, ¿no?, porque no se puede acceder directamente a la inteligencia, a la memoria de las personas, sino a través de comportamientos artificiales que las personas producen ante determinadas preguntas. Se evalúa dichas funciones, ¿no? Imaginemos que queremos evaluar la memoria, ¿no? Entonces la memoria, podemos crear un instrumento que es una figura que le mostramos a la persona, y la persona tiene que dibujar esa figura en un papel luego de haberlo observado, ¿no? Entonces ahí podríamos evaluar su memoria, ¿no? Pero para que esa prueba tenga valor científico, tiene que pasar por procedimientos estadísticos. Por ejemplo, un criterio sería tomar esa prueba a 5.000 personas y evaluar sus respuestas, ¿no?, en función pues a lo que sería normal, ¿no? Lo que sería normal, lo que sería adecuado de acuerdo a un criterio estadístico que se plantea. Entonces, por esa razón se dice que estas pruebas son confiables cuando los resultados son estables, o sea, no varían mucho, ¿no? Es como tener un termómetro que una persona que tiene, no sé, 38 de fiebre, de temperatura, le colocamos el termómetro, sale 38, le colocamos nuevamente, sale 38. O sea, hay pequeñas variaciones, pero no hay que en un momento sale 36, en otro sale 40, en otro sale 38, ¿no? No hay mucha variación. Igual ocurre con las pruebas psicológicas, hay un margen de variación mínimo. Cuando es confiable hay mínima variación. Y la validez hace referencia a que si un test ha sido creado para evaluar, por ejemplo, inteligencia, debe evaluar inteligencia y no personalidad, y no evaluar memoria y no aprendizaje, sino debe evaluar inteligencia. Eso se llama la validez, ¿no? Cuando el test ha sido creado para que mida el propósito que se ha propuesto. Entonces, como toda prueba en general, ¿no?, toda prueba, todo instrumento de medición tiene márgenes de error, siempre su resultado es aproximado. No hay el 100% de certeza de que esa respuesta sea tal reflejo de la inteligencia, el pensamiento, la memoria de un sujeto, ¿no? Hay variables, ¿no? Pero esa aproximación es mínima, ¿no? Es mínima, no es de 20 puntos, sino de 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos a lo mucho, ¿no?, de variación, ¿ya? Lo cual no altera en mucho los resultados, ¿no? Por ejemplo, el CI, ¿no? El CI, si una persona sale con 110 de CI y su variación es de más 4 o menos 4, entonces la variación no es mucha, ¿no? O sea, será 114 o 106, ¿no? Lo cual lo ubica dentro del promedio, ¿no?, de inteligencia. Sería inadecuado que una prueba de inteligencia en el CI tenga una variación de, no sé, de 20 puntos, ¿no?, más 20, menos 20. Entonces, eso ya no sería confiable, no sería válido, no sería adecuado, ¿no? Bien, vamos a ver entonces acá la pregunta número 4, que hace referencia justamente a esta psicometría, ¿no? Dice: dado los siguientes enunciados, señale cuáles son correctos respecto a los test psicológicos. Su construcción requiere la utilización de estadísticas o técnicas estadísticas para su validación. Sí, ¿no? Las pruebas psicológicas no son cualquier cuestionario, requieren, como te digo, aplicarse a una gran cantidad de personas para medir su confiabilidad, su validez, ¿no? Es correcto, ¿no?, esa parte.
pueden ser usados para alimentar prejuicios que generan discriminación y marginación. En algunos casos, los resultados de las pruebas pueden utilizarse de manera sesgada, es decir, se evalúa una población de repente de un colegio estatal, ¿no? En, no sé, en un distrito de Lima, y con el fin de hacer quedar mal a toda la población, si todos los alumnos del Perú, todos los niños del Perú tienen ese problema de inteligencia, ¿no? O sea, se puede alimentar un prejuicio, ¿no? De que hay una disminución en la inteligencia en los niños del Perú, pero utilizando cejadamente los resultados de un colegio solamente de 50 niños, imagínate, ¿no? Entonces eso no es posible, ¿no? Hacer ese tipo de afirmaciones amplias habiendo tomado solamente una pequeña muestra de sujetos, ¿no? Entonces ahí sí se podría utilizar con fines de alimentar prejuicios, ¿no? O discriminación, como se plantea en la afirmación 2, ¿no? ¿Se puede utilizar de manera masiva para evaluar la forma de pensar de una población? Sí, ¿no? O sea, los test psicológicos se podrían tomar como te digo, desde 50 personas, 500 personas o a 5000 personas, ¿no? Ahora que tenemos la posibilidad de usar evaluaciones virtuales, se puede usar más población a ese nivel, ¿no? Entonces las tres serían correctas, ¿no? Bien, la clave sería justamente la D, ¿no? La clave la D. Muy bien, vamos a volver a nuestra diapositiva. Ahora vamos a ver lo que corresponde con los métodos explicativos. En este caso, el método explicativo por excelencia es justamente el método experimental, ¿no? Que busca establecer relaciones causales entre dos variables, ¿verdad? Relaciones causa-efecto entre dos variables, bajo determinadas condiciones controladas. O sea, un aspecto importante de todo experimento es el control del entorno en el cual se desarrolla estos experimentos para evitar que se alteren sus resultados por otras variables ajenas, ¿no? Eso viene a ser, ¿no? Importante. O sea, un experimento no se podría hacer, por ejemplo, en un aula de clase donde existe de repente situaciones que pueden alterar, ¿no? Los ánimos de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, estamos pasando por un proceso de pandemia, ¿no? Y de repente hacer un experimento en un aula, ¿no? De ese tipo podría generar complicaciones, ¿no? Problemas en los resultados, ¿no? O estamos haciendo un experimento y justamente está jugando la selección peruana de fútbol, ¿no? En un mundial, por ejemplo, ¿no? Eso podría alterar, ¿no? Los ánimos y los resultados, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese tipo de situaciones que como variables ajenas podrían alterar el curso normal de los resultados. Bien, vamos a ver entonces acá un ejemplo sería: las técnicas de relajación reducen la ansiedad en escolares, ¿no? Es una pregunta muy sencilla donde se hace referencia pues a una variable que son técnicas de relajación, que sería una variable independiente que va a ser controlada por el investigador, y que se busca que estas técnicas enseñadas a los niños, a los escolares, reduzcan su nivel de ansiedad frente a exámenes de repente, ¿no? Entonces se utiliza ahí como variable independiente a las técnicas de relajación y como variable dependiente justamente a la ansiedad. Lo que se busca es reducir la ansiedad, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá que corresponde justamente con la pregunta 3, ¿no? La pregunta 3. La pregunta 3 nos dice: señale lo correcto acerca de los métodos de estudio que se utilizan en la ciencia psicológica. El profesor quiere saber el efecto del entrenamiento matemático, variable independiente, sobre las notas de sus alumnos, variable dependiente. Ha sometido a un aula a dicha técnica, mientras que a otro salón enseña con el método tradicional, ¿no? En el primer caso estaríamos hablando del método experimental, ¿no? La 1 sería la B, ¿no? La 1, la B, experimental. La 2 dice: Eduardo ha realizado un estudio acerca del desarrollo del lenguaje. Estudió a su hermanito Javier desde que nació hasta que cumplió los 6 años, registrando todos sus progresos. Imaginemos que Eduardo sea un psicólogo, ¿no? Que está capacitado para hacer este registro, ¿no? Con algunos instrumentos, y en ese estudio que él realiza saca algunas conclusiones que pueden ser
presentados en un congreso, ¿no? O en una revista científica. Entonces, ¿qué estaría haciendo uso? Estaría haciendo uso del método longitudinal, ¿no? Longitudinal, o sea, genético longitudinal, estudiar a un sujeto o grupo de sujetos durante un periodo de tiempo, ¿ya? Un solo periodo de tiempo. Eso es. Entonces sería, la 2 sería longitudinal, ¿no? La 3 dice, el gerente de la empresa se está haciendo pasar como cliente de una sucursal. Presta atención a la forma en que el personal opera y trata con los usuarios, registra las virtudes y defectos de la atención. Imaginemos también que el gerente ha sido orientado pues, por un psicólogo que le dice, acá hay una ficha de registro que usted podría, ¿no?, completar, llenar, y, ¿no?, va a observar el comportamiento de sus empleados, ¿no? ¿No? Está en el anonimato y él observando cómo se comportan en diferentes horas, momentos los empleados, ¿no? Entonces está haciendo un registro sistemático de conductas, ¿no? Correspondería con la observación, ¿no? Con la observación. Por lo tanto, sería la E, ¿no? La E, la clave correcta sería la E. Bien, entonces hemos visto acá cómo podrían ser preguntas respecto a los métodos de la psicología, ¿no? Y también vemos, hay un método llamado el método correlacional. Bueno, acá en este problema, ¿no?, de las técnicas de relajación reducen la ansiedad en escolares, ¿no? Se puede encontrar la variable independiente, que son las técnicas de relajación, y la variable dependiente, que es la ansiedad, ¿no? Entonces se busca establecer esta relación entre estas dos variables. Bien, el método correlacional hace referencia entonces a una serie de procedimientos que buscan establecer una relación entre dos variables, ¿no? Se busca ver si hay una relación directa o inversa entre dos variables, ¿no? ¿Recuerdas que te decía, no? Si la ansiedad sube en los estudiantes, es probable que digamos, el rendimiento académico baje, ¿no? O sea, ahí sería una relación inversa, ¿no? A mayor ansiedad, menor rendimiento académico. Pero si decimos, si los alumnos están motivados, tienen bastante motivación para los estudios, a mayor motivación habrá menor rendimiento académico, habrá quizá mayor rendimiento académico, ¿no? Entonces esas dos variables harían una correlación positiva, ¿no? Ambas aumentan al mismo tiempo. Entonces acá, por ejemplo, nos pueden poner un caso, ¿no? Dice, los escolares con mayor cociente intelectual tendrán mayor rendimiento académico. Es probable que esa correlación sea positiva, ¿verdad? O sea, los más inteligentes, a medida que en la población hay alumnos más inteligentes o a mayor inteligencia, esos alumnos seguramente sacarán mejores notas en sus evaluaciones, ¿no? Tendrán mayor rendimiento académico. Eso vendría a ser el método correlacional, ¿no? Establecer relaciones entre dos variables, básicamente, ¿sí? Bien, nos corresponde ahora estudiar los procesos psíquicos cognitivos, que son aquellos que nos permiten conocer la realidad con cierto nivel de objetividad, decíamos, ¿no? Dentro de esos procesos psíquicos cognitivos encontramos a la sensación. La sensación va a ser aquel proceso que nos permite captar cualidades aisladas de los estímulos. Por ejemplo, el olor, ¿no? El sabor ¿no?, de algo que estamos probando, lo captamos de manera aislada, pero como estamos captándolo de manera aislada, no hacemos una idea de qué es en su totalidad. Por lo tanto, no interpretamos de qué se trata, ¿no? Generalmente a veces cuando sentimos un olor extraño y lo captamos de manera aislada y no sabemos de qué se trata, sería un ejemplo de sensación. Pero si es que nosotros hacemos un esfuerzo un poco mayor y decimos, parece que lo que está oliendo es a cable quemado, ¿no? Porque, no sé, parece que hay un cortocircuito. En ese caso lo que estamos haciendo es organizar esa información sensorial, interpretándola y asignándole un significado. Puede ser que nos equivoquemos, puede ser que no sea cable quemado, pero la idea es que le demos ese significado, estamos ya haciendo lo que conocemos como una percepción. Organizamos la información sensorial y formamos el precepto. Entonces vamos a ver acá que la sensación es innata, ya del nacimiento o antes del nacimiento ya tenemos sensaciones. Sin embargo, la percepción requiere ser adquirida, requiere ser aprendida.
Es decir, yo no puedo percibir y diferenciar, ¿no?, lo que es el café si no he probado el café, si nunca he probado en mi vida café. Entonces, y es más, ¿no?, los catadores de café, ¿no?, ellos aprenden a detectar diferentes olores, sabores, texturas, ¿no?, colores, dicen, ¿no?, del café. Entonces ellos ya han adquirido más destrezas que nosotros, que somos consumidores de café sin ser catadores, ¿no? Entonces se puede perfeccionar nuestra percepción, ¿verdad? Podemos aprender aquello. También, en el caso de la sensación como tal, no permite interpretar la información eh, sensorial, simplemente llega al cerebro y puede ser de que desaparezca tan rápido como llegó. Sin embargo, cuando tenemos percepción, sí logramos interpretar la información y logramos asignarle un significado, ¿no? Eso que veo parece que es un gato que está caminando por ahí a lo lejos, decimos, ¿no? Y de repente, si es un gato, de repente no es un gato, de repente es un perro. Pero la idea es que ya hayamos interpretado, aún equivocándonos, ya estamos haciendo percepción, ¿no? Porque le damos un significado a las cosas que vemos, captamos, sentimos o olemos. La sensación, por lo tanto, no depende de la experiencia, ¿no? A un bebé recién nacido le pueden echar una gotita de limón y él ya reacciona, ¿no?, con irritación ante lo ácido, ¿no?, ante el sabor ácido. A él no le enseñaron, él ya viene con esa capacidad para sentir el sabor ácido. Sin embargo, él no sabe que es ácido, ¿no? Ya cuando tenga de repente un año y medio, 2 años y medio, ya va a diferenciar lo ácido de lo dulce de repente, ¿no? Entonces, cuando ya perciba la diferencia entre lo ácido, lo dulce, lo amargo, ya es porque la experiencia le ha permitido a este pequeño adquirir esa capacidad para discriminar a nivel perceptual los sabores, ¿no? Entonces ya integra la información sensorial y puede discriminar y puede diferenciar. Veamos acá, por ejemplo, la pregunta número 5, que hace referencia justamente a estos temas de la sensación y la percepción, y luego también la pregunta 6. La 5 y la 6 lo vamos a ver porque hacen referencia a estos temas, ¿ya? Bien, la 5 dice, ¿no? Puedo entender que me encuentro en la playa porque siento la arena en mi piel, huelo la sal del mar, observo la marea y escucho el sonido de las olas. De la descripción anterior, captar la arena en la piel es un ejemplo de... Claro, vamos a suponer que la idea general de estar en la playa es la suma de diferentes elementos que están aislados, ¿no? Entonces, el hecho de captar la arena es uno de los elementos, sería una experiencia sensorial, ¿no? Pero decir que me encuentro en la playa, uniendo todas esas características, se supone que ya viene a ser una interpretación al integrar los elementos sensoriales. Por lo tanto, en el segundo momento sería una percepción, ¿verdad? Entonces sería sensación, percepción. Por eso acá en el solucionario pues, nos dice eso, ¿no? Que al captar la estimulación en la piel de la arena serían sensaciones, ¿no? Al escuchar las olas serían sensaciones, al oler, ¿no?, el mar, ¿no?, el olor que viene del mar serían sensaciones, pero que al integrarse se da como una totalidad que viene a ser la formación del percepto y la idea, ¿no?, asociada con él, que es el mar, ¿no? Estamos en el mar. Por lo tanto, la clave sería la A, ¿no? La A. Bien, y veamos también la 6, que hace referencia a esta primera parte. Dice la 6, ¿no? Señale las expresiones correctas respecto a la percepción. La 1 dice, ¿puede existir percepción en ausencia de estímulo? Para que exista percepción, decíamos, es la integración de información sensorial. Por lo tanto, no puede haber percepción si no existe estímulo. Sería incorrecto, ¿verdad? La 2, percibir es la base para la formación de sensaciones complejas. ¿Qué es primero, la sensación o la percepción? ¿Es primero la percepción y luego viene la sensación? No, ¿verdad? Primero es la sensación y luego viene la percepción. Por lo tanto, la 2 también sería incorrecto, ¿no? No es que primero percibimos y luego eso alimenta o estimula, ¿no?, la sensación. No es así, ¿no? Sino que son las sensaciones las que dan origen al integrarse a la percepción. La 3 dice, la capacidad de detectar el paso del tiempo es una sensación. Bueno, el paso del tiempo hace referencia a la integración de diferentes sensaciones viscerales, por ejemplo, tener hambre, tener sed, ¿no?
visuales, auditivas, ¿no? Ver la luz, ¿no? Del día, de la noche, ¿no? Cómo cambia, ¿no? La luz. O de repente auditivas, ¿no? Los sonidos a veces, ¿no? De las aves, los autos. O sea, es la integración. El paso del tiempo es la integración de varios estímulos sensoriales, ¿no? Por lo tanto sería incorrecta, ¿no? La imagen mental no solo es visual, puede ser acústica, táctil, sino es correcto. Cada canal sensorial organiza imágenes mentales. Pueden ser ecoicas cuando se habla de sonidos, ápticas cuando se integra, ¿no? Texturas, movimientos, temperaturas, a nivel de los movimientos de las manos, por ejemplo, e icónicas cuando se hace referencia a imágenes, ¿no? Imágenes que podemos captar. Entonces, no solamente es visual, puede ser olfativa, gustativa, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? Es correcto. Las experiencias acumuladas influyen sobre la percepción. Eso sí, ¿verdad? Poníamos el ejemplo del catador de vino, el catador de café, ¿no? Aquellos que tienen experiencia, esa experiencia, ¿no? De haber probado diferentes variedades de café les hace aprender a discriminar mejor que las personas que solamente consumimos el café sin tener esa especialidad. Entonces sería correcto, ¿no? Correcto. Entonces vamos a encontrar acá justamente que la clave es la A, ¿no? La 4 y la 5 son afirmaciones correctas. Bien, volvamos entonces a nuestra diapositiva. Habíamos quedado acá en lo que viene a ser la percepción, ¿no? Vamos a encontrar también lo siguiente, ¿no? Que nuestra sensación tiene modalidades, ¿no? Las modalidades llamadas exteroceptivas, que son aquellas que nos permiten comunicarnos o establecer un contacto con el medio exterior, ¿no? El medio exterior nos trae información visual, olfativa, táctil, gustativa, auditiva, ¿no? Esa información llega por nuestros sentidos y de ahí pasa al cerebro, ¿no? Pero hay modalidades especiales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, viene a ser la modalidad propioceptiva, que capta el movimiento corporal. Por ejemplo, la modalidad kinestésica, ¿no? Kinestésica, que capta justamente el movimiento de los músculos. Usted puede estar con los ojos vendados, pero sabe que su mano está hacia arriba o hacia abajo cuando usted hace un movimiento. O sea, está con los ojos vendados, pero sabe en qué lugar se encuentra su mano. Usted puede cargar un balde con agua y saber que pesa mucho por la tensión que ejerce en sus músculos, ¿no? Este pesa mucho, este pesa más, este pesa menos, ¿no? Esa captura, esa captación del peso por la tensión muscular hace referencia justamente a la modalidad kinestésica del movimiento de los músculos, ¿no? La tensión muscular. La modalidad propioceptiva llamada vestibular hace referencia al movimiento de rotación, aceleración de la cabeza, ¿no? Equilibrio también, ¿no? De la cabeza. Detrás del oído interno tenemos unos canales llamados canales semicirculares que captan el movimiento de la cabeza, ¿verdad? Eso explica por qué cuando uno se da vueltas, muchas vueltas y se pone de pie, esos sensores van a estar dando vueltas también y por eso nuestra cabeza no se estabiliza, nos mareamos, ¿no? Claro, una vez que se estabiliza ya recuperamos nuestro equilibrio. Y lo que viene a ser también las modalidades interoceptivas, que hacen referencia a las sensaciones viscerales, al estado interno de nuestros órganos, sentir hambre, sentir sed, ¿verdad? Que son evidencia de un estado de desequilibrio interior, ¿verdad? Entonces, sensaciones vestibulares puede ser el hambre, la sed, los cólicos, ¿no? O también puede ser la saciedad o el placer luego de haber comido algo, ¿verdad? Es una sensación visceral interna de nuestros órganos que se vinculan justamente con la homeostasis corporal, ¿no? Bien. La percepción tiene sus elementos, tiene un sujeto que es el que percibe, un objeto que es el objeto percibido, y de esa relación entre sujeto-objeto surge el percepto. O sea, el percepto viene a ser una representación mental del objeto percibido. Si no existe objeto, no puede haber percepto, ¿no? Sería un falso percepto, evidentemente, ¿no? Entonces, una persona puede escuchar voces y no hay nadie que hable en su entorno. Entonces, eso no sería un percepto, sería un falso percepto. Correspondería con una alucinación. Entonces, vamos a ver acá. La percepción tiene sus alteraciones.
Una de ellas es la ilusión, que consiste en que nos equivocamos al percibir algo, ¿no? Es una percepción equivocada. El sujeto confunde un objeto por otro. Por ejemplo, a veces nos vamos al mercado a comprar de repente rocoto y de repente estamos agarrando no sé, un pimentón, por ejemplo, ¿no? Señora, deme este rocoto. No es rocoto, ese es pimentón y no lo diferenciamos, ¿no? O quizás llegamos a la casa, mira, compré rocoto y es un pimentón. O al revés, ¿no? Te mandan comprar un pimentón y vienes con un rocoto. Porque se parecen, en algo se parecen, y si no tenemos mucha experiencia, podemos confundir. Esta ilusión puede ser una ilusión objetiva cuando el error es provocado por las cualidades del objeto. Por ejemplo, durante las noches a veces los gatos maullan y el maullido del gato parece mucho a, por ejemplo, el llanto de un bebé. Ese sería un ejemplo de ilusión objetiva, porque entre el llanto del bebé y el maullido del gato hay bastante parecido. Sin embargo, a veces uno se equivoca por los estados internos que uno tenga, de miedo, por ejemplo, de motivación, ¿no? De necesidad. Por ejemplo, tenerle mucho miedo a las arañas podría ser confundir cualquier objeto, ¿no? Como una mosca con una araña. Podemos confundir un cabello con una araña, ¿no? Entonces, el temor a los temblores podría ser confundir realmente el movimiento de las cortinas con un temblor, ¿no? Cuando en realidad es el viento que está moviendo las cortinas. Entonces, la ilusión subjetiva, el temor no es provocado porque el objeto provoque esa equivocación, sino es el sujeto que se equivoca por sus estados de miedo, ¿no? De necesidad, de angustia, de depresión, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Bien, cuando se hace referencia a la alucinación, se hace referencia pues a una falsa percepción donde el sujeto cree sentir algo donde no existe nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona olvidó el celular en casa y cuando está en el carro siente que su celular ha vibrado en su mochila o en su bolsillo, ha vibrado y no está el celular, ¿no? Entonces ha sentido una vibración en su bolsillo cuando no había celular. Entonces sería una especie de alucinación, ¿no? Las personas cuando consumen drogas también pueden tener alucinaciones auditivas, visuales, ¿no? Querer ver manchas, querer ver puntos flotando, ¿no? Son alucinaciones, ¿ya? Y entonces las alucinaciones ocurre cuando no existe un objeto en el exterior y el sujeto cree ver o cree sentir algo, o puede creer oler algo también, ¿no? Huele a quemado cuando en realidad nada está quemando y nadie siente ese olor, él solamente lo siente. Eso puede ser. Y la pregunta 7 justamente nos hace referencia a esta diferenciación, ¿no? Dice, relacione correctamente las siguientes proposiciones. Durante el sunset o atardecer en la playa, el sol parece más grande de lo normal. Entonces, a todas las personas que están en ese atardecer tienen esa impresión, ¿no? Quizá por la posición del sol con respecto al horizonte, ¿no? A la aparente cercanía, ¿no? Parece que el sol ha crecido en tamaño, ¿no? Entonces ahí vendría a ser justamente una ilusión objetiva, ¿no? La causa del error es provocada por la posición, ¿no? Del sol en el horizonte. La 2. En la clase, al leer algunas líneas de un libro, me equivoqué, leí salobre donde decía salubre, ¿no? Entonces acá, como la diferencia solamente es de una letra, acá el error ya no es provocado pues por un estado del sujeto, ¿no? Sino es provocado por la similitud que hay entre dos palabras. En ese caso se hablaría de otra vez una ilusión de tipo objetiva, ¿no? La causa del error es provocado por el objeto, ¿no? Que nos da esa sensación. La 3 dice, Daniel escucha voces que lo insultan, sin embargo no hay personas a su alrededor. Entonces eso sería un ejemplo de alucinación, ¿no? Escuchar voces donde no hay nadie que hable, ¿no? Alucinación. María, de tanto miedo a la oscuridad, confunde el sonido de un chorro de agua con voces en su cocina. Entonces, confundir el agua, ¿no? Que no se parece en nada a una voz, pero ella se confunde por el miedo que tiene a la oscuridad, ¿no? Quizá hubo un apagón, se quedó la llave del agua un poquito abierta y ella confunde esos dos elementos, ¿no? Cuando
no, es un chorro de agua, y no, ella dice es voces, ¿no?, de gente que está ahí, ¿no? Entonces eso correspondería más con una ilusión subjetiva, ¿no? La causa del error está en ella, ¿no?, en el temor que tiene. Por lo tanto, la clave es la D, ¿no? BBAC, ¿no? BBAC. Muy bien. Clave D. Bien, volvamos a nuestras diapositivas. Bueno, llegamos a la pregunta 7, ¿no? Ahí. Bien, ahora corresponde estudiar lo que conocemos como procesos psíquicos cognitivos llamados memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? La memoria permite almacenar información en el cerebro para luego utilizarla. Entonces hay almacenes, ¿no? Un almacén sensorial que justamente registra la información en el cerebro durante fracciones de segundo. En todo momento nuestro almacén sensorial está funcionando de manera involuntaria. Todo lo que pase por nuestros sentidos llega al cerebro. Como dura tan poco, a veces no nos damos cuenta de esa información, ¿no? Entonces almacena la información tal como es, literalmente, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya nosotros nos concentramos en algún estímulo determinado, ya se produce lo que viene a ser la codificación de ese sonido, de ese olor, y al codificarlo, al darle un nombre, darle un sentido, justamente se produce lo que viene a ser el almacén de corto plazo, cuya duración ya es de segundos, ¿no? 15, 20 segundos, hasta un minuto puede ser, ¿no? Esa información puede durar. Esa información ya ha sido almacenada codificadamente en el cerebro y por lo tanto se ha interpretado. Es como que nos dan un número telefónico y tenemos algunos segundos para anotarlo en un papelito, ¿no? Mientras eso está en nuestra memoria, pero imaginemos que se nos cae el lapicero, imaginemos que el papelito, ¿no?, sale volando por la ventana por un viento que vino y nos demoramos más de un minuto en recoger el lapicero o buscar otro papel. Quizá esa información que estaba en nuestra memoria se olvidó, porque el almacén de corto plazo, el olvido se produce a los 20, 30 segundos, va decayendo, ¿no? Decayendo. Entonces, ¿qué ha sido importante para pasar del almacén sensorial al almacén de corto plazo? Ha sido justamente que hayamos atendido la información y hayamos codificado esa información para que podamos retenerla. Pero imaginemos que la persona repasa, ensaya, no repite la información todos los días, de tal manera que esa repetición constante hace que la información que estaba en ese almacén de corto plazo se registre en el almacén de largo plazo. Entonces acá puede durar minutos, horas, años, ¿no?, décadas, ¿no? El nombre de nuestros amigos del colegio, el nombre de nuestro colegio ha quedado grabado en nuestra mente y quizás no lo olvidemos nunca, ¿no? El almacenamiento también es codificado, es interpretado, porque le asignamos significado, ¿no? Bien, este almacén de largo plazo tiene tipos. Un tipo es la memoria semántica, que nos permite almacenar ideas, conceptos, principios. Por ejemplo, las fórmulas matemáticas serían, ¿no?, principios, ideas, conceptos, ¿no? Las normas morales también, principios generales. No hables con extraños, digamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Nombres, ¿no?, de las capitales de los países. Esa información semántica. Esa información semántica no va a depender de un contexto, ¿verdad? Simplemente se almacena desvinculado de un tiempo, un lugar, un contexto, ¿no? Por ejemplo, a un niño le preguntan ¿qué es un triángulo? Y él responde: triángulo es una figura de 3 lados. No importa quién le enseñó, dónde le enseñó, cuántos años tenía cuando aprendió. Eso no importa, eso no agrega nada a la pregunta que se hace, ¿no? A la respuesta que tiene que dar es suficiente que diga tiene 3 lados, ¿no? O tiene 3 ángulos, ya, pues, suficiente. Sin embargo, cuando se habla de memoria episódica, sí es importante el tiempo y el lugar. Cuando le preguntamos ¿qué hiciste en tus vacaciones?, ¿no?, y él te narra: ¿no?, en mis vacaciones fui a tal lugar, fui a visitar tal sitio, ¿no?, y te narra hechos que están ubicados en su mente en un tiempo, una fecha, un espacio, un lugar, ¿verdad? Son experiencias autobiográficas vividas en un contexto. Entonces, memoria episódica, narrar nuestro paseo de viaje de promoción, pues, ¿no?, narrar nuestro viaje de promoción. Entonces, eso es un día, fue una fecha, un año, ¿verdad?, un lugar determinado. Bien,
Pero la memoria procesal, o también llamada procedimental, hace referencia a hábitos motrices. Por ejemplo, el hábito motriz que tenemos para anudarnos los pasadores o hacer el nudo de la corbata, o de repente también para ¿no? picar la cebolla, son movimientos automatizados, ¿no? Las personas, por ejemplo, algunas señoras son capaces de tejer aún sin ver la puntada, ¿no? Están conversando y siguen tejiendo. Esos movimientos que ellos realizan ya sería memoria procesal procedimental. Es un tipo de memoria de largo plazo. Y también otro tipo de memoria de largo plazo es la memoria emocional, que tiene que ver entonces con las respuestas emocionales, ¿no? Por ejemplo, alguna melodía desencadena en ti alegría o tristeza, algún olor desencadena en ti de repente nostalgia, de repente sí, ¿no? Las fobias, por ejemplo, hay personas que ante la oscuridad sienten miedo, ¿no? Y a veces no saben la causa, la razón del miedo, no pueden explicarlo, ¿no? Entonces eso viene a ser la memoria emocional, son reacciones determinadas ante estímulos, ¿no? Estímulos que experimentamos. Por ejemplo, a veces algunas personas al oler el minifán sienten cierta nostalgia porque les hace recordar sentimientos, ¿no? de las primeras clases en la escuela, en el colegio, ¿no? que siempre los cuadernos estaban bien forrados y olían a minifán. Vemos la pregunta 8 que hace referencia justamente a este tema, ¿no? Dice, respecto a la memoria, señale la alternativa incorrecta. Te preguntan lo incorrecto, ¿no? Diana ganó el concurso de conocimiento de capitales de Europa gracias a su memoria semántica, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque ahí saber las capitales es asociar la idea con, ¿no? el país, ¿no? Y eso entonces no requiere contexto, simplemente recordar el dato exacto, ¿no? Entonces, eso es correcto. La transferencia de la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo se facilita con el ensayo y la repetición, sí, ¿no? Cuando uno repite la información varias veces se logra consolidar y lo que era memoria a corto plazo pasa a la memoria de largo plazo. La memoria procesal o llamada procedimental también permite recordar la ejecución de movimientos para manejar la bicicleta, sí, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? O sea, ya esos automatismos motrices, ¿no? Ya no estamos pensando en qué momento pedalear más o pedalear menos, eso ya es algo que se automatiza en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestra conducta. Según George Miller, la capacidad de almacenamiento de la memoria de corto plazo es de 5 a 9 trozos de información. Sí, ¿no? George Miller planteó eso, que si nos dictasen 20 palabras, las personas normales pueden recordar desde 5, 6, 7 hasta 9 palabras, ¿no? Si le tomamos a 5.000 personas, no importa su nacionalidad, siempre vamos a encontrar ese principio, ¿no? De que recordamos 5, 6, 9 palabras, ¿no? Eso encontró George Miller en una investigación y se ha replicado muchas veces en muchos lugares y se ha llegado a esa misma idea, a esa misma conclusión. Por lo tanto es correcto. La E, ¿no? La memoria almacén de corto plazo es la que almacena información sobre saber qué son las cosas, ¿no? Saber qué son las cosas tiene que ver con la memoria semántica, ¿no? Definiciones, conceptos, por lo tanto no corresponde con el almacén de corto plazo, ¿no? En esa medida lo incorrecto, nos preguntan, sería la E, ¿no? La E. Bien, la E sería lo incorrecto. Seguimos entonces con nuestras definiciones. Acá hablamos del pensamiento ya como un proceso psicológico que nos permite representar la realidad de forma general a través de conceptos, juicios, razonamientos, ¿no? Entonces el pensamiento permite sintetizar esa realidad a través de categorías. Por ejemplo, decimos muebles, ¿no? Muebles, decimos frutas, ¿no? Entonces la realidad, que es muy diversa en frutas, las sintetizamos de forma genérica con una sola palabra, frutas, o con una sola palabra, muebles, ¿no? Hay muebles diversos, ¿no? Sillas, mesas, roperos, camas, ¿no? Y todo son muebles. Por lo tanto, esa es la función del pensamiento. El pensamiento entonces va a tener operaciones mentales. Una de ellas es el análisis, ¿no? Que consiste en separar, descomponer el todo en partes. ¿Ya? Si vemos un perro, decimos tiene 4 patas, tiene cola, tiene pelo en su cuerpo, tiene nariz, o sea, es de color marrón, podemos decir. O sea, podemos separar todas sus características, ¿no? Ese es el análisis.
La síntesis es la operación contraria, es recomponer las partes previamente analizadas, ¿no? Cuando un médico analiza a un paciente, separa los síntomas y después de haber separado los síntomas del paciente, llega a un posible diagnóstico que sería la síntesis, ¿no? Es decir, de todos los síntomas que he analizado, yo sospecho que usted tiene anemia, ¿no? Ese puede ser su diagnóstico preliminar, ¿no? Que lo va a comprobar quizá con un examen de sangre, pero ese sería el análisis primero y luego sería la síntesis cuando hace ese diagnóstico preliminar. Después vamos a encontrar la comparación, que consiste en establecer semejanzas y diferencias, ¿no? ¿En qué se parece una silla con un sillón, ¿no? ¿En qué se diferencia la silla con el sillón? Esa sería una comparación, ¿no? ¿En qué se parece el perro con el gato? Sería otra comparación, semejanzas, diferencias. La generalización consiste en extraer las cualidades que sean comunes, diferenciándolas de las accesorias, ¿no? Por ejemplo, decir que este perro es marrón, que yo observo un perro, es una cualidad accesoria, porque ser marrón no es imprescindible. Un perro puede ser negro, puede ser blanco, ¿no? No necesariamente tiene que ser marrón. Por lo tanto, cuando generalizo, yo me quedo solamente con lo que es común a todos los miembros de esa clase llamada perros, ¿verdad? Ser mamífero, ser vertebrado, sí es generalizable a todos los perros, ¿no? Pero no me permite diferenciar a un perro de un lobo, a un perro de un león, ¿no? Entonces, porque decir que el perro es mamífero, el león también es mamífero. Por lo tanto, cuando yo quiero ya identificar en específico qué es un gato, qué es un león, qué es un perro, yo apelo a la abstracción, que consiste en extraer cuáles son las cualidades esenciales que definen a ese ser y lo diferencian de otros. Por ejemplo, decir que todo gato es un felino es muy general, pero decir que todo gato es felino y doméstico, ahí ya apelamos a lo esencial, ¿no? Porque el gato es el único animal felino y doméstico a la vez. Entonces, esas dos cualidades juntas definen la esencia del gato. Por lo tanto, hemos realizado una abstracción, ¿verdad? Veamos la pregunta número 10, que nos dice: un ingeniero metalúrgico está estudiando en el laboratorio la composición de un mineral. Para ello debe establecer los elementos constituyentes del mismo. La operación mental de la que se vale para realizar esta actividad se denomina, claro, esta descompone, ¿no? Descompone el todo en partes, ¿no? Entonces sería básicamente un análisis, ¿no? Sería un análisis. Sí, entonces eso viene a ser en este caso esta pregunta número 10, ¿no? Ahora vamos a ver entonces lo que viene a ser el otro tema, que viene a ser la imaginación, ¿no? La imaginación nos dice: representa la realidad a través de imágenes novedosas. La realidad la podemos representar tal como es, ¿no? Por ejemplo, yo digo, veo un perro y yo lo represento tal como es ese perro, pero si ese perro yo me lo imagino con cola de gato, me lo imagino con cuernos, lo imagino con piel de lagarto, o sea, yo estoy dándole a este animal en mi mente, le estoy dando cualidades que no tiene y me lo represento de esa manera en mi mente y lo puedo dibujar quizá, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es representar la realidad perro, pero dándole imágenes distintas, novedosas. Por lo tanto, estoy creando en mi mente imágenes novedosas, ¿no? Entonces vamos a ver la pregunta 9, que tiene que ver con esto, ¿no? Dice: identifique el par de conceptos correctos que completan la siguiente definición. La es la capacidad humana para construir la imagen mental de aquello que nos va describiendo con palabras, ¿no? O sea, te van describiendo con palabras a un personaje como por ejemplo el Quijote de la Mancha, ¿no? Y tú en tu mente vas construyendo aquella imagen, ¿no? Mientras que la es la capacidad de traer al presente una imagen anteriormente almacenada. Entonces te preguntan, en el primero sería la imaginación, ¿no? Yo te narro a un personaje que he inventado y tú te lo imaginas tal como yo te lo estoy narrando, con tus propias características, ¿no? Que tú tienes en tus imágenes, estás imaginando. Pero cuando tú recuerdas la imagen almacenada previamente, por ejemplo, de que es un lagarto, por ejemplo, estás haciendo uso de tu memoria, ¿no? Por lo tanto sería imaginación y memoria, sería, ¿no? ¿Qué sería acá?
lo que se plantea, ¿no? La imaginación permite convertir las palabras escuchadas o leídas en imágenes. Por ejemplo, podemos hacernos una imagen del Quijote con solo leer su descripción. Sin embargo, la memoria permite recordar o evocar información previamente procesada y almacenada en la memoria. Por ejemplo, después de haber visto una película, recordamos las escenas y podemos contarle a un amigo o una amiga lo que vimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la clave sería la C, ¿no? Imaginación y memoria. Bien, con esto hemos culminado esta parte inicial de lo que viene a ser los procesos psicocognitivos. Estén atentos para la siguiente publicación del video explicativo y desarrollen sus prácticas, ¿no?, correspondientes.